Estamos dentro del pacto eterno, preparado desde el pasado. Ya estamos ante el clamor del momento de esta época. Entendemos nuestra divina misión verdadera en que vivimos por el reino de Dios y la gloria eterna. Levantamos nuestras manos, unidos estuvimos como uno en el Evangelio. Restauraremos nuestra unión solo por la oración. Unidos estuvimos solo por el Santo Espíritu. Restauraremos nuestra unión solo por las misiones. Busquemos en nuestras Biblias Josué capítulo 1, versículos 4 al 7. Así dice la palabra de Dios. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Palabra de Dios. Damos bienvenida a todos los obreros, a todos los creyentes, amigos y visitas que están una vez más esta semana en el culto. Hemos recibido realmente mucha gracia a través del mensaje que Dios nos ha dado la semana pasada. Pero el día de hoy Dios nos sigue continuando con su palabra y nos quiere seguir guiando a nosotros como iglesia. Usted que asiste a una iglesia, usted que está recibiendo mucha fuerza a través de la palabra, continúe. Dios desea levantar a su iglesia, levantar a sus creyentes y levantar principalmente a nuestra siguiente generación mirando el futuro. ¿Qué valor tiene la iglesia cuando mira a la siguiente generación? Las iglesias deben estar soñando, orando realmente y aferrarnos a la promesa de transmitir este mensaje importante del evangelio hacia nuestra siguiente generación. La semana pasada nosotros hablamos de un líder importante que Dios levantó también en su época, que fue José. En medio de todas las circunstancias, Dios cumplió su palabra. En medio de su pasado, de su contexto familiar, social, y donde él vivía y donde él estaba, Dios obró absolutamente. Debemos orar para continuar levantando líderes así en esta generación. Claro que Dios lo puede hacer. Oramos para que las iglesias puedan concluir cada día confesando realmente este evangelio y transmitiéndolo a nuestra siguiente generación. Esta semana
Dios nos ha permitido continuar siguiendo, compartiendo acerca de nuestra siguiente generación. El día de hoy, el texto bíblico que compartimos, que leímos de Josué capítulo 1, versículo 4 al 7, hoy queremos hablar de este líder que Dios levantó después de Moisés como el líder de la siguiente generación. ¿Por qué es tan importante nosotros mirar no solamente 10 años, 20 años, 30 años en el futuro? Porque nosotros no estaremos en esa época, tal vez no, tal vez sí, pero nuestra siguiente generación, si Dios así lo permite, va a continuar ellos en este mensaje y transmitiendo ese mensaje en los campos. Dios, a través que Moisés no estaba ya dentro ya con el pueblo de Israel, que Moisés había fallecido, la Biblia dice que Dios levanta después de Moisés a un líder que estuvo muy cerca de Moisés, pero ese líder Dios lo había levantado para que continuara con el cumplimiento de la palabra. En el día de hoy, levantemos ese líder que pueda continuar, que entreguemos esa batuta del evangelio, que ellos puedan continuar transmitiendo este mensaje. Por eso el título de nuestro mensaje es el líder de nuestra siguiente generación, Josué. En principio queremos decir algo importante. Nosotros somos llamados el pueblo de Dios. Somos el pueblo escogido por Dios. Somos llamados real sacerdocio, nación santa. No debemos olvidar esto. Y si somos el pueblo de Dios, somos llamados el pueblo que está dentro de estas promesas, el pueblo de pacto, el pueblo que está aferrado a la palabra como promesa para nuestra iglesia, para nuestra vida en este campo. No olvidemos, así como el pueblo de Israel salió de Egipto y Dios lo encaminó y lo guió en el desierto, Dios nos sacó también a nosotros de una vida en el mundo, un Egipto espiritual atrapado por la esclavitud, por el pecado, por la mano de Satanás. Y ahora Dios nos está encaminando también en ese desierto. Pero tenemos la promesa de Dios que en ese desierto, en ese lugar, Dios nos está guiando completamente. Si es así, el deseo de Dios como pueblo nosotros es que conozcamos esto. Como pueblo de Dios es ir hacia el deseo de Dios, es ir hacia el cumplimiento de la palabra que Dios nos ha dado. ¿Qué es lo que Dios desea realmente como pueblo? Que nosotros entendamos. Número uno, Dios realmente nos quiere guiar, como lo hemos compartido en el desierto, y nos guía en el desierto, y absolutamente. ¿Por qué? Porque somos su pueblo. Así como Dios sacó al pueblo de Israel, estuvo con columna de fuego y columna de nube delante de ellos durante 40 años, Dios absolutamente está con su iglesia, obra a través de su iglesia. A pesar que estemos pasando por muchas situaciones como el desierto, tal vez situaciones, tal vez crisis, tal vez en la economía, tal vez en la salud, Dios absolutamente está guiándonos, porque en este desierto Él prometió estaría con nosotros. ¿Saben cuál es lo segundo, el deseo de Dios? Es que Él desea a Dios levantar una generación que también pueda conquistar a todas las naciones del mundo. Se escucha algo increíble, ¿verdad? El pueblo de Israel fue levantado para que fuera testigo a todas las naciones, que ellos pudieran ser testigos de este poder de Dios en esos pueblos que no conocían a Jehová. Esto era el mayor deseo de Dios. Y nosotros como pueblo, también de Dios, como la iglesia, tenemos que levantar a una generación que vendrá. Esa generación con que continuarán realmente en compartir este evangelio, no solamente en Panamá, sino que estamos orando para que sean todas las naciones del mundo. Pastor, ¿esto se podrá? ¿Esto se logrará? Realmente es absolutamente imposible con nuestra fuerza, absolutamente es imposible con mis métodos, es absolutamente imposible con mis estrategias, aunque están buenos. Por eso el plan de Dios se cumplirá, porque para Dios todo es posible. Y si Él lo ha dicho, que todas las naciones escucharán este evangelio, y Dios va a levantar a nuestra siguiente generación, y Dios nos guiará en este desierto, Él cumplirá su palabra. Absolutamente. No es porque nosotros seamos la mejor iglesia o seamos el mejor pueblo, sino porque es por su gracia, es porque lo prometió, es porque Él lo dijo en su palabra. Levantemos una siguiente generación que se pueda aferrar también como pueblo de Dios, como pueblo de pacto en medio de este desierto que vivimos en este mundo como sus hijos, y que la siguiente generación también puedan saber que Dios obrará también en ellos. Lo primero,
para poder nosotros levantar una generación, una siguiente generación muy importante, como lo fue en la época, como lo fue Josué. Primero, nosotros debemos que mirar correctamente esta época. ¿Por qué? Esta época está en totalmente desastres. Esta época realmente está sufriendo. Esta época está caído en las adicciones, está caído en la desesperación. Pero realmente ese es el problema. Usted ve que en esta época hay naciones superpotentes, naciones del primer mundo. Pero esas naciones, con todo el dinero y recursos que tienen, no han podido parar la idolatría, no han podido parar los desastres, no han podido parar la hambruna, los terremotos. ¿Por qué? Porque no es, aunque tengan mucha economía y sean países muy poderosos, a pesar que la ciencia, la tecnología esté avanzando en esos países del primer mundo, los países no tienen la fuerza para resolver el verdadero problema que tiene la humanidad, el problema espiritual. Este problema la Biblia nos los detalla, que empezó desde Génesis 3. El ser humano realmente no conocía realmente lo que era el pecado, no sabía realmente lo que era la muerte en Génesis 1 y 2. Ahora, por el evento de Génesis 3, se separaron. Por el evento de Génesis 3, la humanidad ha caído en sufrimiento y por eso vemos las tragedias, por eso vemos los desastres en esta época. Nosotros como iglesia debemos ver la realidad de esta época y no caer engañado. El libro de Primera de Juan 5:19 dice que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está atrapado en la oscuridad. En Apocalipsis 12:9 dice que la serpiente antigua que engaña al mundo entero. En 2 Corintios 4:4 y 5 dice que el Dios de este siglo está cegando el entendimiento de los incrédulos. ¿Sabe cómo la Biblia lo llama en Juan 8:44? Nuestro padre, el diablo. La humanidad está atrapado en esto y por eso vemos los desastres, la hambruna, por eso vemos los suicidios, las muertes, las drogadicciones, porque esto fue parte de lo que son las consecuencias de lo que fue el inicio en Génesis 3. La iglesia debe ser capaz de mirar esta época. Por eso las naciones han caído en idolatría. Por eso las naciones han caído en desastres y no pueden solucionar esto. En esta época, obreros, en esta época, iglesia, estamos mirando a la siguiente generación, que en esta época nos aferremos a solo el evangelio, porque fuera del evangelio no hay respuesta, fuera del evangelio no hay solución, fuera del evangelio no hay felicidad. Solo el evangelio puede traer solución a esta época y nosotros como iglesia que estamos levantando a la siguiente generación, primero debemos aferrarnos a solo el evangelio, a Jesús, que es el Cristo. Cuando nosotros tengamos esta realidad y podamos ver, por eso las naciones sufren, por eso aunque seamos un país muy pequeño, tercermundista, tal vez no seamos un país como los grandes, pero también los problemas espirituales, los desastres continúan y podemos nosotros abrir los ojos y dar gracias a Dios que ahora al ver esta época no seremos engañados ni movidos por la situación o por el ambiente. Obreros, líderes, ustedes que son plataforma, realmente tenemos que levantar una siguiente generación como Josué, que disfrute de las promesas que Dios nos ha dado. Josué no tuvo otra más respuesta. Después que Moisés falleció, Dios no le dio otra cosa. Dios no le prometió un ejército grande, no le prometió tal vez una buena economía para poder sobrevivir. Solamente Dios le dio una respuesta. Nosotros, en medio de crisis, a la siguiente generación le tenemos que transmitir, en medio de cualquier situación, en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier crisis, nuestra generación se debe aferrar a solo la palabra de Dios. En Josué capítulo 1, versículos 1 y 2, cuando usted lee el texto bíblico, dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué. No fue otra cosa que Dios le dio a Josué como respuesta en su situación de crisis, o tal vez porque había fallecido su líder. Solo la palabra fue la respuesta. Y vino palabra a Josué, dice la Biblia, y cuando usted lee los textos bíblicos, Dios prometió la tierra por adelantado. Le dio su promesa que estaría con él en cualquier momento. Y así como estuvo con Moisés, estaría con él
Por eso nuestra mayor respuesta en esta época que Dios nos ha permitido percatarnos, en medio de que nuestra generación esté sufriendo, nuestra generación debe conocer que la respuesta de toda su vida es la palabra. Nosotros debemos levantar una generación y orar por una generación que vaya en el camino del cumplimiento de la palabra. No ir en el camino de mis pensamientos o de lo que yo creo, sino como iglesia que está levantando una generación, que yo pueda ir en este itinerario, en este cumplimiento de la palabra, en su estudio, en sus negocios, mirando el futuro. En Josué capítulo 1, versículos 3 al 4, Dios le dice a Josué, le dice, todo lo que usted ve, todo lo que pise la planta de vuestro pie será suyo. Y en el versículo 5 llama la atención, que fue el texto de que estamos entrando. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Nuestro remanente, nuestra siguiente generación puedan vivir, puedan disfrutar el cumplimiento de la palabra y que vayan en ese camino que Dios absolutamente obrará, es una bendición. Transmitamos esto. Primero, como lo dijimos, puedan superar cualquier crisis, solo aferrados a la palabra, y puedan ir en ese caminar del cumplimiento de la palabra. Ustedes, llamados también remanente, los que quedan, los que quedarán, los que harán que otros queden. Ustedes son esa generación también, y por eso nosotros, como obreros de esta generación, levantemos una siguiente generación también, que juntos nos aferremos al pacto. ¿Cómo nos tenemos que aferrar al pacto? La promesa de Dios. Dios le dijo a Josué primero como líder, y le dijo de esta generación, esfuérzate en todo. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medita en esta palabra para que te vaya bien en todo lo que hagas. ¿Cuál es el secreto de nuestra siguiente generación? ¿Cuál es el secreto de nosotros como líderes de esta época? Es aferrarnos al pacto. Es aferrarnos completamente. Y la palabra esforzar significa continuemos en este caminar. Y no es porque sea nuestra fuerza, es porque Dios obrará y cumplirá su palabra en este caminar como iglesia que somos. Y así podemos levantar una generación realmente como Josué, una generación como vimos la semana pasada de José. Ellos van a continuar. Ellos a su vez transmitirán y levantarán a la siguiente generación y compartirán y transmitirán el estandarte o compartirán la batuta del evangelio también a esa generación. ¿Por qué es tan importante? Porque no hay otra respuesta para nuestra siguiente generación. Pero primero, iglesia, nosotros debemos abrir los ojos correctamente en esta época. Quiero terminar con este punto importante como conclusión. La iglesia en este momento, como la iglesia a la luz de Cristo y todas las iglesias, tenemos que ir a una sola dirección. Tenemos que mirar una sola meta. ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Hacia dónde Dios nos quiere llevar? Primero, cuando usted lee Josué capítulo 3, versículo 11 y Josué capítulo 4, versículo 24, la dirección de Dios para su pueblo y la dirección de Dios para Josué era que toda la tierra, el arca del pacto de toda la tierra, la palabra de Dios que puede salvar toda la tierra para que todos los pueblos conozcan. Entonces, ¿cuál es el deseo de Dios en principio? Es que todas las 237 naciones, todas las naciones del mundo puedan realmente escuchar este evangelio. ¿Cómo haremos que todas las 237, todas las naciones del mundo puedan escuchar este evangelio, pastor? Yo que tengo una edad avanzada, yo que tal vez no tengo mucha economía, o tal vez yo tenga una familia estable, ¿cómo yo puedo mirar, hacer como Josué dijo, y mirando a todas las naciones del mundo? Primero, lo que acabamos de decir, el pacto, la palabra que se cumplirá, la palabra que salvará a todas las naciones, y lo haremos segundo, levantando una generación correctamente. En Josué capítulo 3, versículos 6 al 7, cuando usted lee Josué capítulo 3, versículos 21 al 23, Dios le da una palabra a Josué antes de cruzar el río Jordán. Y le dice, toma a 12 líderes de cada tribu y que tomen una piedra y lo pongan como monumento cuando ustedes crucen el río Jordán. Y Dios le dice, y cuando
cuando la siguiente generación pregunte, usted dirá, Dios con su poder hizo secar este río Jordán y pasaron en seco, para que nuestra siguiente generación puedan saber esto. Yo creo que nosotros necesitamos como iglesia continuar grabando, enraizando el mensaje en nuestra siguiente generación. Y si nuestra siguiente generación tiene heridas, recordarle realmente que solo la palabra, el cumplimiento de la palabra obrará en ellos. Miramos a las 237 naciones, pero también miramos a nuestra siguiente generación para sanarlos también de las heridas y transmitirle correctamente, repetirle el mensaje del evangelio. El mismo Dios que está con el pastor, el mismo Dios que está con el líder laico, es el mismo Dios que estará con ustedes. Que Dios obra absolutamente, que el poder de Dios trasciende el tiempo y el espacio hasta el día de hoy, como estuvo con Josué, el pueblo de Dios, así estará con nuestra siguiente generación también. Hay que sanarlos, hay que darle el mensaje correcto. Y número 3, hacia la dirección de ¿dónde? A que lleguen a la dirección como Caleb. En Josué capítulo 14, 6 al 15, Caleb fue uno de los obreros remanentes que estuvo junto con Josué en todo momento, que se aferraron correctamente al mensaje. Pero habían pasado más de 45 años, dice la Biblia, y Caleb le dice a Josué, Josué, recuerdo que hace 45 años Dios me prometió esta tierra, este monte. Dios me lo prometió. Y yo tengo la fuerza de como hace 45 años, así es mi fuerza. No solamente Caleb decía que era su fuerza, igual que hace 45 años, sino que su fe también. Porque él decía, así como Dios me lo dijo hace 45 años, Dios prometió y así él lo cumplirá y me dará esta tierra. Entrégamela. Y la Biblia dice que Caleb entró a esa tierra y sacó a todos los gigantes que estaban ahí tomando el territorio. ¿Por qué? Necesitamos remanentes, una siguiente generación que llega a ese estado espiritual firme. Lo podemos llamar la cumbre, ese estado espiritual que con sus especialidades, sus talentos, aunque pasen los años, ellos puedan continuar aferrándose a ese poder espiritual que Dios da, a ese nivel que Dios desea. ¿Cuál es la meta de la iglesia? Ordenando el mensaje. Primero, miremos las 237 naciones. Segundo, sanemos entonces continuamente a nuestra siguiente generación con el mensaje y continuemos entrenándolo a ellos, guiándolos para que ellos lleguen a llegar a ser esa cumbre, esa cúspide espiritual, donde se aferren ellos al mensaje, al evangelio también, en medio de su especialidad, de sus talentos, en cualquier crisis. Esa es la dirección de Dios. Y la iglesia se debe levantar mirando hacia ese deseo. Quiero concluir. El más valioso ministerio que todas las iglesias deben tener no es otra. Hay un ministerio tan valioso que hasta el mismo pastor debe valorar. ¿Y sabe cuál es el ministerio? El ministerio de nuestra siguiente generación. No miremos la escuela dominical como un programa o un departamento. No la vemos solamente como parte de la iglesia para cumplir. No. El ministerio de la siguiente generación, el ministerio de la escuela dominical, como usted quiera llamarlo, ese ministerio es el más valioso, es el fundamento que realmente la iglesia debe confirmar, porque ellos continuarán después de nosotros. Así como Dios continuó su palabra, a pesar que Moisés ya no estaba con Josué, y Josué también le fue dicho que transmitiera a sus hijos, así como Caleb, que hace 45 años no olvidó el mensaje, debemos transmitir a nuestra siguiente generación, a nuestros futuros líderes, el mensaje de vida, el mensaje que ellos se aferrarán y continuarán transmitiendo hasta la tercera y cuarta y quinta, y tendremos respuesta de 100 años transmitiendo el mensaje de vida a nuestra siguiente generación. Oremos por esto. Levantemos una generación mirando 10, 20, 30 años. Créame, Dios absolutamente cumplirá su palabra. Vamos a orar. Dios, te damos gracias. Gracias por tu palabra en esta hora. Tu palabra absolutamente se cumplirá, Dios. Nosotros que somos llamados plataformas y líderes de esta época, ayúdanos, Señor, a abrirnos los ojos correctamente y así mirar a nuestros líderes, nuestra siguiente generación. Esos líderes, Señor, que se levantarán, Señor, mirando a las 237 naciones.
Señor, continuarán en este campo siendo sanados, Señor, a través del Evangelio, y llegarán a ese punto espiritual, a esa cumbre espiritual, Señor, que tú has deseado, para que sean testigos también en sus campos, Señor. Oramos con acción de gracias contra la siguiente generación, que absolutamente, Señor, creemos que están en tus manos, Señor. Oramos. Con acción de gracias oramos. En el nombre de Jesucristo oramos, Señor. Amén.